No sé, piensa una imagen, en un objeto, lo que tú quieras. En serio, puede ser lo que sea. La puedo hacer realidad con la impresión 3D. Bien, hoy vamos a hablar de qué es la impresión 3D. Si leemos el significado que está en internet de qué es la impresión 3D, es difícil de comprender, de hecho te lo voy a leer. Es un grupo de tecnologías de fabricación por adición, donde un objeto tridimensional es creado mediante la superposición de capas sucesivas de material. Quizá se puede entender un poco qué es, pero vamos a esto. La impresión 3D. ¿Qué es la impresión 3D? La impresión 3D consta de tres pilares básicos: la mecánica, la electrónica y el control. Entonces, estos tres pilares básicos de mecánica, electrónica y control, si los complementamos, podemos crear una máquina. Esta máquina que acabamos de crear con estos tres pilares se va a controlar mediante una computadora. Entonces, si yo le digo a esta computadora, no sé, piensa una imagen, en un objeto, lo que tú quieras. En serio, puede ser lo que sea. Si yo le digo a esta computadora o le paso esta imagen o idea que yo tengo, la puedo hacer realidad con la impresión 3D. Ya que la computadora lo tiene, se va a conectar a la impresora y le va a ir diciendo cómo debe de irse moviendo para crear este objeto. Ahora, ¿cómo vamos a crear un objeto 3D? El material es algo muy importante. El material que se utiliza se llama PLA. Bien, el PLA, por su nombre, igual ácido poliláctico, es un termoplástico biodegradable hecho a base de recursos renovables. Pues sí, es plástico, no es lo mejor que se puede utilizar para estos tiempos, pero al final de cuentas es biodegradable. Este plástico, ¿cómo lo vamos a estar trabajando? Viene en un filamento, en un carrete, y este plástico lo que hace es, al ser un termoplástico, irse derritiendo y se va acomodando en una serie de capas. ¿Cómo funciona una impresora tradicional, no? O sea, una impresora tradicional, como lo que todo el mundo conoce, que utiliza papel. Tenemos el papel, tenemos la máquina, y la máquina, ¿qué necesita? Un material. El material es la tinta. La tinta se distribuye en el papel de la manera en la que una computadora le dice a una impresora 3D que se distribuya al crear un objeto. Lo que nosotros queremos que se vea en el papel, ahora va a ser lo que nosotros queramos crear en un objeto. Entonces, ya que pasa por la impresora, al final, ¿cómo funciona una impresora tradicional? Pues va llenando línea por línea, por línea, por línea todo el texto, o incluso una imagen que tengamos por ahí. Así funciona una impresora tradicional. ¿Cómo funciona una impresora 3D? Si recordamos el significado todo rebuscado que tiene Internet, crea objetos por medio de adición de material. Entonces, no es muy diferente a una impresora normal. Simplemente tenemos nuestra plancha de trabajo, o bueno, le llaman cama, y en esta cama se va a empezar a depositar material, que en este caso nuestro material es PLA, el plástico fundido, y se va a poner una capa, que piensa en una imagen, un arbolito si quieres, ¿no? Un árbol, se coloca una capa de material, otra capa de material, otra capa, y se va depositando así material, capa por capa, hasta que le empiezas a crear un arbolito. Pero igual y pensaste en una esfera, igual y pensaste en una pelota, igual y pudiste haber pensado en una estatua, o quizá en una herramienta que quizá no funciona como debería y dices, si tuviera esto un poco más largo, esto un poco más apretado, quizá funcionaría. Pues también lo puedes hacer. Cualquier cosa que se te ocurra lo puedes hacer con impresión 3D. Bueno, y ahora que ya explicamos bien más o menos qué es la impresión 3D, vamos a retomar el primer significado. Como decía, el significado es un grupo de tecnologías. Tenemos la tecnología de la mecánica, electrónica, el control, son disciplinas que en conjunto nos forman esta tecnología 3D, que por medio de la adición de material, el material es PLA, en el modelo de esta impresora, el plástico tiene un carrete aquí arriba y se deposita el material y va capa por capa, por capa, por capa, por adición de material, creando un objeto tridimensional. Cuando imprimes en una impresora tradicional, creas objetos bidimensionales, vamos a llamarlo así, en donde pues simplemente tienes papel. El papel pues nada más lo puedes leer y ya no puedes sentir las letras, no puedes hacer nada de ello. En este caso, este árbol lo puedes girar, lo puedes poner como tú quieras, es un árbol. En serio, va a tener las características que se te hayan ocurrido por medio de la superposición de capas sucesivas de material. Pues bien, espero que te haya servido esta explicación y pues nada, gracias.